Buenos días a todos. En mi presentación voy a hablar de la última frontera de recubrimientos a nivel nanométrico mediante la técnica de ALD. ¿Por qué se hacen los recubrimientos? Bueno, pues el caso es que si tenemos un material al que llamaremos sustrato con unas propiedades determinadas y queremos añadirle otras propiedades, ¿vale? Pues esto se hace añadiendo un recubrimiento. Así tendríamos una sinergia, ¿vale?, entre las propiedades del sustrato que se mantienen y las propiedades del recubrimiento. Como ejemplo de recubrimientos, aquí lo que os muestro, ¿vale?, es un buque cisterna, ¿vale?, que lo que normalmente hacen es transportar mercancías peligrosas o inflamables, ¿vale? Y en este caso, simplemente pintando el tanque de blanco, ¿vale?, se consigue reducir la temperatura en unos 12 grados centígrados, ¿no? Pues imaginaros, ¿no?, el ahorro energético en enfriamiento. Otro ejemplo de recubrimientos lo podemos encontrar en el galvanizado, ¿vale? Aquí lo que se hace es que la superficie del acero se recubre con una capa de zinc y lo que se consigue es hacer que el acero no se corroa. Otro ejemplo, ¿no?, de recubrimiento que muestro es el de las pinturas supernegras, ¿no?, que se usan normalmente en el espacio para pintar pues componentes ópticos, vamos a decir, y lo que hacen es que evitan, ¿vale?, que haya reflejos, ¿no?, que puedan interferir en el funcionamiento de los dispositivos. ¿Son los recubrimientos nuevos, pues, o novedosos? Pues no, porque ya lo hacían nuestros ancestros hace más de 40.000 años cuando pintaban en las cuevas. Si volvemos al presente, ¿vale?, pues los recubrimientos están en todas partes, ¿no? En las lentes de las gafas, en las cuberterías, en los coches, en las latas de Coca-Cola, teléfonos móviles, ordenadores, bolsas de patatas. Aquí muestro una imagen del espejo del telescopio James Webb, ¿no?, donde el color amarillo viene dado por una capa de oro. Teniendo en cuenta que los recubrimientos están en todas partes, ¿vale?, pues el mercado mueve más de 200.000 millones de euros anuales. ¿Qué exige el mercado actualmente? Pues que los recubrimientos trabajen mejor, ¿vale?, que tengan varias, digamos, propiedades, que sean multifuncionales, que se puedan recubrir estructuras que sean cada vez más complejas y más pequeñas, es decir, la miniaturización, y además que todo esto se consiga trabajando con una cantidad de material muy pequeña, ¿no?, con espesores muy reducidos. Teniendo en cuenta que, bueno, pues que existen multitud de tipos de recubrimientos, pues por supuesto hay muchísimas técnicas para generarlos, ¿vale? Aquí tenemos las técnicas fundidas o semifundidas, el estado fundido o semifundido, ¿vale? Aquí presento, podéis ver las técnicas en disolución, donde estaría el galvanizado, los cromados y las técnicas de deposición electroquímica, y en la parte superior tenéis lo que son las técnicas en estado gaseoso, que son a las que yo me dedico, ¿vale?, donde los dos grandes grupos son la deposición física en fase vapor y la deposición química en fase vapor. La técnica de Atomic Layer Deposition, de ALD, estaría en el grupo del CVD. El ALD tiene unas características únicas que os voy a contar más adelante y es una técnica que se usa principalmente en microelectrónica, ¿vale? Cuando se montó CETEC Nano, ¿no?, que es un spin-off, ¿vale?, lo que se pensó fue ¿por qué no transferimos este conocimiento, ¿no?, que hay en microelectrónica a otras áreas industriales como pueden ser, pues, la automoción, pues, el aeroespacio, energía o el packaging? Así surgió CETEC Nano. CETEC Nano es un spin-off del Centro de Investigación CIC Nano-UNE, que es un centro conocido a nivel internacional en el mundo de la nanotecnología. Ellos ponen su conocimiento en ALD y los otros dos socios fundadores son dos empresas vascas,
AVS y Cadinos, que lo que aportan es su conocimiento en ingeniería. ¿En qué consiste la ALD? Bueno, la ALD es una técnica cíclica, ¿vale?, que se puede controlar de forma muy fina, y lo que se hace es que el sustrato que queremos recubrir se introduce en la cámara de reacción. Lo que tiene lugar es una reacción química, A más B, para dar C, ¿vale? Cuando se introduce el sustrato, lo primero es introducir el primer precursor, el que llamamos A, ¿vale?, que reacciona con los grupos superficiales del sustrato. A continuación, tiene lugar un paso de purga para eliminar los subproductos de la reacción y los restos del primer precursor o reactivo A. Después llega el segundo precursor, ¿vale?, que también reacciona con los grupos funcionales de la superficie, y una vez que toda la superficie ha reaccionado, después del segundo paso de purga, tendría lugar la formación de la primera monocapa. Repitiendo este ciclo un determinado número de veces, pues al final lo que se consigue es una capa donde el espesor es proporcional al número de ciclos. Aquí lo que muestro es el crecimiento de una capa de óxido de aluminio, ¿vale? En primer lugar, ¿vale?, pues tenemos aquí la superficie con los grupos funcionales. El precursor que aporta el aluminio es el trimetilaluminio, que llega, reacciona con la superficie. Los subproductos de la reacción son el metano, ¿no?, y que se elimina en el paso de purga y el exceso de precursor trimetilaluminio. A continuación llega el segundo precursor, que es en este caso el agua. Igualmente reacciona con toda la superficie que encuentra en el sustrato, y así finalmente se formaría la primera monocapa de óxido de aluminio. Repitiendo este proceso un determinado número de veces, pues tendríamos una capa donde el espesor es proporcional al número de ciclos, ¿no? Esto nos indica, ¿no?, el nivel de control que podemos tener en el crecimiento del recubrimiento. Teniendo en cuenta el modo de crecimiento, ¿no?, cómo tiene lugar, ¿vale?, las capas que se crecen son capas perfectas, libres de estrés y libres pinhole free. Además, se crecen capas que son conformales, ¿vale? Esto quiere decir que se cubre el 100% de la superficie del sustrato, ¿no? Aquí tenéis, ¿no?, cómo quedaría una capa crecida por ALD si comparamos con una técnica en la que existe el efecto de sombra. Además, es una técnica muy útil para cubrir sustratos con geometrías, o con materiales complejos, por ejemplo, como los materiales que se degradan con la temperatura, y también, bueno, pues para estructuras así complejas, ¿no?, donde es necesario crecer monocapas o una multicapa con unos espesores muy controlados. Teniendo en cuenta que el crecimiento se puede controlar a nivel de ciclo, ¿vale?, pues una de las gran ventajas es que el control es muy fino, ¿vale? Además, se pueden crecer capas que son planas, lo que significa que no se le añade ninguna rugosidad a la superficie del sustrato. Al ser capas conformales, ¿vale?, pues se pueden recubrir de forma, controlada y muy fácil estructuras que tienen una relación de aspecto muy grande. Aquí lo que muestro, ¿vale?, es el recubrimiento, ¿no?, o un recubrimiento de hito que se ha crecido en estos pins, ¿no? Y aquí lo que podéis ver es como la capa de 100 nanómetros es homogénea independientemente de la parte en la que se mire. Teniendo en cuenta, otra vez, que el crecimiento es conformal, se pueden crecer cualquier tipo de sustratos, ¿vale? Tanto en partículas, nanopartículas, nanotubos, sustratos 2D o sustratos 3D o sustratos que sean porosos. A expensas de conseguir un 100% del recubrimiento, pues el inconveniente de la técnica es que la deposición, ¿no?, la velocidad de deposición es muy lenta. Perdón.
En cuanto al equipo, pues el equipo es muy simple y, por tanto, muy robusto. Básicamente, consiste en un reactor calefactable mínimo con 2 líneas de precursor, una línea de gas de arrastre y, finalmente, un sistema de bombeo. No solo, como he dicho, también se pueden recubrir nanopartículas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un recubrimiento conformal de una partícula esférica. También podéis ver aquí el recubrimiento de una partícula elongada. ¿Vale? En este caso, ¿no? Si queremos conseguir recubrimientos conformales, lo que hay que hacer es tener las partículas, el polvo, digamos, en movimiento. Aquí muestro un vídeo de uno de nuestros reactores, ¿vale? Donde podéis ver cómo las partículas se están fluidizando, ¿vale? El movimiento de las partículas en nuestros equipos se consigue mediante la introducción del gas de arrastre y con los precursores. En cuanto a los materiales que se pueden depositar por ALD, pues aquí tenéis la tabla periódica, ¿no? donde aparecen marcados pues, los diferentes compuestos. Pues, normalmente, mayoritariamente, se pueden depositar óxidos, nitruros, también algún sulfuro, fosfuro y algún que otro metal. Pero no solo se pueden se pueden conseguir recubrimientos inorgánicos mediante ALD, sino que también se pueden crecer capas de polímeros si los precursores son orgánicos, ¿vale? Además, si hay una combinación de ambos procesos, ¿vale? También se pueden crecer capas inorgánicas y orgánicas, o sea, capas híbridas, ¿vale? Aquí muestro el ejemplo de una capa de alucona donde podéis ver, ¿vale? La parte, el componente orgánico y el aluminio como componente inorgánico. Además, ¿vale? Si el sustrato que se quiere recubrir, llamémoslo así, es poroso o soft, ¿vale? Lo que tiene lugar es una infiltración, ¿vale? Si comparamos con el ALD convencional, ¿vale? Donde si tenemos un sustrato rígido, lo que tiene lugar es el recubrimiento de la superficie, ¿vale? En el caso de la infiltración, lo que ocurre es que los gases penetran, ¿vale? Lo que ocurre es que tiene lugar una modificación de lo que son las propiedades del sustrato. Aquí muestro el ejemplo de una fibra infiltrada y aquí lo que muestro, ¿vale? Son imágenes, ¿vale? De 2 polímeros que se han sometido al mismo proceso. En el caso del poliestireno, ¿no? Lo que ha tenido lugar es la formación de una capa en la superficie y en el caso del PET lo que se ha producido es una infiltración, ¿vale? Con una profundidad bastante considerable. Hablando de infiltración, pues básicamente se puede jugar, digamos, con el proceso de infiltración. Por un lado, como ya he dicho, para generar materiales híbridos, orgánicos e inorgánicos. También se puede hacer crosslinking de las cadenas del aluminio, por ejemplo, crosslinking de las cadenas del polímero, por ejemplo, para mejorar las propiedades mecánicas, ¿vale? Y también la infiltración ofrece la posibilidad de funcionalizar pues, las superficies, ¿no? Haciéndolas más reactivas en un entorno pues, apropiado. En cuanto a las aplicaciones industriales de la ALD, pues se usa principalmente en microelectrónica, ¿vale? Intel ya lo viene usando desde el 2007 en la fabricación de sus procesadores. Existen multitud de materiales que se pueden depositar en el mundo de la microelectrónica, materiales con alta constante dieléctrica, materiales que se pueden usar como electrodos, barreras para encapsular, ¿vale? Además, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Pues se pueden recubrir estructuras que son bastante complejas y se pueden crecer capas, ¿vale? Con un espesor muy reducido. Otras aplicaciones industriales que puede tener el ALD es en tejidos, ¿vale? El tejido es un sustrato 3D, pues eso, ¿no? Mediante el recubrimiento con espesores muy finos o mediante infiltración se le pueden añadir propiedades a los tejidos sin que pierdan, ¿vale? Pues su flexibilidad, ¿vale? Además,
como otras aplicaciones, pues serían los recubrimientos decorativos, ¿vale? O protectores, como hemos dicho, ¿no? Es como se consigue el 100% del recubrimiento del sustrato, por lo cual mediante ALD se obtiene una capa, una barrera que es perfecta. También se puede usar en detectores, en filtros. JPL ya lleva también años usando la técnica de ALD en sus recubrimientos antirreflectantes. Y bueno, nosotros en CETEC Nano no solo nos dedicamos a desarrollar procesos, sino que también diseñamos y fabricamos los equipos para llevar a cabo la técnica de ALD. Este sería uno de nuestros equipos comerciales, el más básico, que llamamos Play. Tiene 4 líneas de precursor. La cámara, eso es un cilindro que tiene un volumen variable. La temperatura de este equipo llega hasta los 300 grados. Este equipo lo ofrecemos también con un accesorio de plasma, ¿vale? La tapa es intercambiable. El hecho de trabajar con plasma pues, nos va a permitir bajar, ¿no? la temperatura del proceso, porque las especies se activan con el plasma y además, como el plasma trabaja fuera del equilibrio termodinámico, lo que también nos abre nuevas posibilidades a obtener, digamos, nuevos materiales. Este es nuestro otro equipo comercial que llamamos Stardust, ¿vale? Este es el que vendemos para tratamientos de polvos, de partículas de diferentes tamaños. Y bueno, pues no solo nos dedicamos a desarrollar procesos y a diseñar y fabricar equipos para laboratorios de investigación, sino que también tenemos la capacidad de hacer el escalado a nivel industrial. Como casos de éxito que hemos tenido con clientes industriales, ¿vale? Pues aquí se nos pidió obtener capas de diferentes colores con buenas propiedades mecánicas, ¿no? Con aplicación en superficies de electrodomésticos. Y bueno, aquí podéis ver cómo fuimos capaces de crecer recubrimientos con diferentes colores, básicamente pues, jugando con el espesor. Otro caso de éxito ha sido el tratamiento que hemos hecho a la fibra Kevlar, ¿no? Aquí el objetivo era proteger a la fibra de la protección del ultravioleta, ¿vale? Entonces, lo que vimos en este caso es que la fibra no se protegía solo con un recubrimiento, sino que había que infiltrarla con óxido de zinc, ¿vale? Aquí podéis ver que después del tratamiento ultravioleta, pues las propiedades mecánicas se mantenían. Y no solo vimos eso, sino que además, ¿vale? Si se llevaban a cabo los dos procesos, ¿vale? De infiltración y de recubrimiento, ¿vale? Lo que se podía hacer era no solo mantener las propiedades, sino incluso mejorarlas, ¿no? Infiltrando con óxido de zinc y recubriendo con óxido de aluminio. Bueno, así ya como curiosidad y para acabar, pues estamos trabajando en diferentes proyectos. Tenemos estudiantes que están haciendo el doctorado industrial. Este es uno de los proyectos en los que trabaja una de nuestras chicas, pues es en el recubrimiento de polímeros con aplicación en food packaging para hacerlos conductores y antimicrobianos, ¿vale? Y ahí lo que estamos haciendo es usar las dos técnicas, el Vapor Phase Infiltration y la parte de orgánica, ¿no? El Molecular Layer Deposition. También estamos trabajando con materiales sostenibles. Estamos infiltrando madera natural con el objetivo, pues eso, ¿no? Principalmente de generar una barrera en contra de los xilófagos o también para hacer que la madera sea hidrofóbica. También hemos comenzado a trabajar con la madera delignificada, ¿no? Aquí el objetivo es obtener madera translúcida o transparente. En este caso lo que estamos haciendo es modificar la superficie de las microfibrillas de la celulosa, ¿vale? Con el objetivo de reducir la energía necesaria y también la temperatura para el prensado y así finalmente pues, obtener, ¿no? Pues la madera transparente. Y otro proyecto curioso en el que hemos empezado a colaborar es en el recubrimiento de semillas, ¿vale? En este caso lo que se pretende es controlar la germinación y también, ¿no? Pues estamos trabajando con un banco de semillas en España. También lo que se puede hacer es proteger a las semillas durante el almacenamiento. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, pues, sí. ¿Tenéis alguna pregunta?
Has hablado de que en el ALD normalmente primero depositáis una capa que es el precursor y luego una segunda capa que es la que realmente queréis tener. Pero imagino que este proceso, en lugar de poder depositar una única capa, dependiendo del número de reactores, puede depositar multicapas de montones de elementos diferentes o de compuestos, ¿no? Sí, bueno, al final depende más del número de líneas, ¿no? Y del número de precursores que se puedan introducir en el reactor. No sería necesario tener varios reactores, sino varias líneas, sí. Y una segunda pregunta relacionada con eso es, ¿puedo depositar cualquier cosa sobre cualquier otra cosa? Quiero decir, imagino que habrá determinados compuestos que sí que sean más fáciles o sean compatibles, pero que el precursor y el segundo compuesto o el siguiente precursor y siguiente compuesto puede haber incompatibilidades entre algunos elementos. Si pongo un ácido sobre un polímero, por ejemplo, se comerá el polímero, ¿no? Bueno, en principio, si no son incompatibles, se puede depositar cualquier material siempre que exista el precursor, que esté disponible, digamos, tenga una presión de vapor apropiada y esté dentro de los límites de funcionamiento, digamos, de la técnica. Pues sí, básicamente se puede depositar casi todo sobre todo. Hola, mi pregunta va por la resistencia de estas capas en entornos agresivos. No sé qué aplicaciones habéis hecho que tengan entornos más o menos agresivos. Yo estoy pensando en plasma, en un plasma, pero igualmente podría ser en vehículos espaciales o algo así. La durabilidad, la resistencia de las capas digamos, a impactos de partículas o a cargas térmicas. La resistencia de los recubrimientos, digamos que básicamente como barrera, a medios agresivos, vamos a decir, pues es bastante alta. En cuanto a impactos, pues también dependerá de la energía del impacto, ¿eh? Ahí no hemos hecho estudios. Lo que sí puedo decir es que el espesor, ¿no? Más o menos, ¿no? Así, de las capas que se crecen y que tienen sentido crecer por ALD, pues viene a estar en torno de los 100 nanómetros, 200, los espesores son pequeños. Si el entorno es un entorno de fricción, digamos, pues las capas no serían las más apropiadas, pero en condiciones sí, de espacio y demás, pues sí. Pues, muchas gracias. Vale, y esto te lo voy a enseñar un poquito.